Buenos días, camaradas de LinkedIn. Espero que todos se encuentren bien ahora en esta época de coronavirus. Bueno, hoy, como les prometí, hoy vamos a comenzar las charlas sobre el State Tech. Que como ya sabemos, el State Tech es la cantidad de participación que tiene el gobierno en la renta petrolera. Cuando se habla de renta petrolera es que se están haciendo unas deducciones, como son primero las regalías, los costos de producción y los impuestos. Después de esas deducciones, ahí se mira qué le está correspondiendo al Estado y qué le está correspondiendo a la empresa operadora. Bueno, hay que entre nosotros, los de este gremio petrolero, es muy bueno que empecemos a participar en todo, y si no participamos, al menos tener un conocimiento de cómo se están manejando las políticas petroleras a nivel mundial, porque prácticamente nosotros los ingenieros siempre mantenemos en la parte científica, en cómo traer ese crudo aquí a superficie, pero los oportunistas que llaman, esos sí están ahí, no saben nada de ingeniería y están hablando y opinando, y nosotros estamos bajo merced de ellos. Entonces por eso fue que yo planeé estas conferencias, es para poder motivar a nuestro gremio a que empiece a interesarse de todos estos asuntos, porque la palabra State Tech está resonando mucho ahora. A pesar de que yo no soy economista ni contador ni nada, pues yo me puse en la tarea de investigar en qué consiste el asunto para yo podérselo explicar a mi gremio, y lo voy a hacer imparcialmente. Si alguien ve que yo me estoy parcializando o a la izquierda o a la derecha, me lo hacen saber, pero yo voy aquí al número y al final voy a dar una opinión personal de lo que yo considere, pero es una opinión, y pienso que estamos en un lugar, en un país democrático, donde uno debe aprender a respetar la manera de pensar de cada cual y a lo que opina, porque a la larga las decisiones las van a tomar son allá los de arriba, y nosotros somos los que vamos a estar a expensas de esas decisiones que ellos tomen. Una mala decisión, a nosotros los de gremio nos interesa es el empleo, poder trabajar, ¿cierto que sí? Es lo que a nosotros nos interesa, pero unas malas políticas de arriba, del Congreso y del Ejecutivo, del Legislativo y del Ejecutivo, hacen de que nosotros a la larga se nos vengan estas rachas tan terribles de desempleo, como algo muy normal, ¿no? Bueno, entonces les agradezco la atención y vamos a arrancar. Me da pena con ustedes, pero yo les voy a leer rápidamente lo que vamos a tratar y voy a explicar los puntos para que podamos avanzar rápido en esto cuando les dé la charla. Bueno, muy amable, gracias. Entonces ya, comenzamos. Bueno, entonces vamos a comenzar la exposición. Estimación del State Tech, participación del Estado en la renta petrolera. Definición: participación del Estado sobre las ganancias de un proyecto de explotación de petróleo. Es una medida para comparar qué tan atractivo es un país para las multinacionales y en comparación con otros países. Se complementa con potencial geológico y condiciones de entorno, etc. Se calcula como porcentaje que recibe el Estado del total que genera el proyecto sin gravamen alguno. Entonces, comparación de las multinacionales, sí. Ellos miran en una región y van mirando y calculan los State Techs en diferentes regiones. A nosotros nos corresponde la región de Latinoamérica y Centroamérica.
aquí que el potencial geológico, pues obviamente hay países que tienen reservas probadas más grandes que nosotros, como por decir Venezuela. Entonces eso es un buen potencial geológico. Condición del entorno: se mira la estabilidad política, se mira la delincuencia, todo lo que puede afectar en un momento dado el proyecto, ese riesgo de la relación con las comunidades es un riesgo también. Se calcula como porcentaje que recibe aquí en esta parte sin gravamen alguno, es decir, sin gravamen es que se le restan, básicamente se le restan regalías, costos de producción e impuestos. Eso es lo que se le resta, eso es lo que se refiere a gravamen. Esta es la fórmula general para el cálculo del State Take. Participación del Estado sobre la renta petrolera. Para el contrato de asociación, que es el que había antes, es 1, y para el contrato de concesión, que es el que hay actualmente, es otro. Las regalías pasaron del 20 al 8%, pero aquí en este de concesión se le agregaron derechos del subsuelo y derechos por precios altos. Estos derechos del subsuelo son muy bajos, mínimo son del 1%, eso es lo que ellos ofrezcan en el momento en que vengan a invertir. Y los derechos por precios altos dependen de una producción acumulada de 5 millones de barriles, que es bastante difícil de lograr cuando el campo es pequeño. Quiere decir que esto la vamos a considerar cero. La participación de la empresa estatal: aquí en el de asociación Ecopetrol participaba con 50%, mientras que en este depende si está o no en el contrato. Pueda que vaya, pueda que no vaya, o pueda que se asocie con otra empresa petrolera multinacional. Los bonos los vamos a considerar cero en este contrato de asociación, y los impuestos dependen ya de las políticas de impuestos que el gobierno de turno establezca. Y como se sabe, esas políticas siempre actúan hacia adelante, no hacia atrás. Que si yo bajo los impuestos ahora, pues no quiere decir que los contratos que ya se hicieron hacia atrás no les puede ir a concebir eso. La probabilidad de que en Colombia un campo petrolero reciba derechos por precios altos es del 50% o menos. En esta simulación no se va a tener en cuenta este valor. Los bonos también los considero cero. Los derechos del subsuelo son tan bajos, del 1%, que no los considero incluidos en las regalías. Las regalías, cuando el crudo tiene menos de 15 grados API, caen en un 75%, es decir, del 8 pasan al 6%. La participación de la empresa estatal en concesión depende si está o no incluida en el contrato E&P. Si no, este valor se hace cero. Ya lo habíamos comentado todo. Bueno, para el cálculo del State Take se tiene en cuenta condiciones fiscales, impuestos y contractuales. Si el contrato es de asociación con Ecopetrol o de concesión con la ANH. La prospectividad geológica, lo que habíamos dicho de Venezuela o Colombia, y la probabilidad del descubrimiento comercial, pues es mucho más grande en Venezuela que aquí en Colombia. Entonces eso influye también. Mayor producción, y se pueden dar, si es un yacimiento grande, se pueden dar los derechos por precios altos. La ubicación influye en los costos de transporte y mercadeo, si está más cerca a la refinería o a los puertos de embarque. Precio esperado: pues obviamente cuando se arranca un proyecto de lo que sea, pues uno mira que cuando se acabe, uno espera precios estables, espera que uno en 2 años o 3 años el precio más o menos esté estable. Entonces con ese precio es que se mira la rentabilidad. Calidad esperada del crudo, eso influye en el precio. Inversiones de riesgo y desarrollo, esos influyen en los costos de producción, los costos de operación y en general. Sí influyen, pero no directamente. Hay unos que influyen, pero no todos influyen directamente. Participación del Estado en la renta petrolera. Vamos a hablar de las regalías.
En las regalías están, para el contrato de asociación administrado por Ecopetrol va hasta la creación de la ANH en el 2003, hasta el 31 de diciembre del 2003, y tiene una regalía que según la ley 141 de 1994, junio 28, artículo 16, es fija del 20%. Del 1 de enero del 2004 en adelante rige el contrato de concesión, que es administrado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Los contratos de asociación de ahí para atrás los administra Ecopetrol, los sigue administrando Ecopetrol. El actual contrato de concesión, las regalías son función de la producción del campo, el cual tiene una regalía variable que depende de la producción diaria e independiente de la rentabilidad. Mayor producción, mayor porcentaje de regalía a aplicar. Ya está estipulado en el artículo 16 de la ley 756 del 2002, julio 13. Regalías adicionales en función del precio del crudo y el gas, como ya habíamos dicho. Se le adicionan derechos por precios altos a favor de la ANH. En promedio serían, están relacionados con los grados API. En promedio serían $32 por barril o $7,2 por millón de BTU. Las regalías varían si es convencional, offshore y otros. Tipo de hidrocarburos, si es gas o crudo, si es pesado o liviano, independiente de los costos de extracción y rentabilidad. Regalía adicional en función del mercado y la prospectividad, derechos del subsuelo, ya los habíamos visto en la fórmula, en el numerador de la fórmula. Derechos del subsuelo, X% de producción a la favor de la NH. Es una regalía adicional obligatoria en la licitación que define el inversionista, mínimo del 1% y del 1 al 2% en crudos pesados. Impuestos y otros, en función de la utilidad y del capital. Impuestos sobre la renta para la equidad, el CRE. El impuesto a la renta y CRE sumarían 34%, en el 2018 estaban del 43%. El impuesto a la riqueza o impuesto sobre el patrimonio, que del 2015 al 2018 iba del 1% al 0,4% del patrimonio bruto. A partir del 2018 se desmonta. Los beneficios tributarios vigentes son de mínima aplicación en el sector petrolero. Beneficio por exención es casi nulo, el 0,2% del total, 0,03 billones. Los hidrocarburos pagan mayor impuestos en valor absoluto en función de sus inversiones, ingresos y utilidades. Otro gravamen, retención en la fuente. En exportaciones que va del 1 al 10%, aranceles, impuesto al transporte por oleoducto, para fiscales son el 9% de la nómina, cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, IVA. Teniendo en cuenta las anteriores variables de evaluación económica del State Tech, en Colombia puede variar entre el 40 y el 70%, dependiendo del tamaño del proyecto, tipo de contrato, precios, etc. Hay que simularlo y así sabemos. Es muy bueno aclarar acá que lo que son todas las cifras de impuestos, etcétera, yo no doy garantía de esas cifras porque los impuestos están cambiando constantemente, el gobierno está variando eso. La idea aquí es mostrar cómo entra todos esos valores en la ecuación general y en el simulador del State Tech y ver cómo los resultados, a qué resultados llegamos. Pero eso es algo que la información de eso no es precisa porque cada uno tiene su versión. Entonces eso ya sería para un tema de investigación más adelante, para dedicarnos solamente a cómo se están grabando impuestos y cuáles son las leyes, que es un tema bastante complejo. Bueno, señores, muchas gracias y estamos en contacto. Cualquier pregunta me la pueden hacer saber ahí en mi página. Felicidades.
amable, gracias por haberme regalado estos minutos, pero acuérdense que es para bien de todos, que uno con el conocimiento, si ya alguien le dice a uno, que el estate take tal cosa o tal otra, nosotros al menos ya sabemos cómo se calcula. Yo por eso me estoy tomando la molestia de explicarles. En la primera parte lo que vimos fue solo la teoría, los fundamentos. Ya en la segunda parte, son 4 partes. En la segunda parte yo lo que les voy a mostrar es ya las variables y le vamos a poner número a las cosas para ver cómo se calcula, ¿sí? Y no vamos a decir que estoy a favor de esto, estoy a favor del otro. Es un resultado matemático de algo, ¿sí? Ya las opiniones yo las voy a expresar lo que es en las partes de conclusiones y recomendaciones, pero de momento no vamos a hablar nada de eso ya para la segunda parte. Entonces les agradezco mucho la atención prestada y esperen la segunda parte, que ya en esta semana yo se las preparo ya para empezar a mirar las variables, ¿sí? Si alguien tiene algo que decir o algo, pues lo puede decir, algún comentario, pero como les digo, debemos de hacer a cuando uno se dirige a una persona. Lástima que aquí en este gremio de los intelectuales académicos hay tanta gente que pues prácticamente no aprendieron educación de la casa, de la familia, y eso empiezan a hacer señalamientos para acá de las opiniones de las demás personas. Es decir, no les enseñaron a respetar en la casa lo que es el que piensa diferente, el que es diferente a nosotros, ¿sí? Pero eso ya es de la educación, la universidad no tiene la culpa, eso es desde la casa, eso viene de la casa. Entonces, muy amables, sí, todo se puede hablar, ¿por qué no? Estos son temas de controversia que en un momento dado se pueden hablar, dialogar, pero una cosa es ponerse uno a señalar que es entre nosotros mismos, en los chats, a ponernos a señalarnos. Bueno, gracias, hasta luego, para la próxima.